Listo, jóvenes, regresamos. Regresamos, jóvenes, regresamos. Déjenme guardar sus asistencias, no vaya a ser que se me vaya a perder. Ya, lo que les estaba contando yo es de que aquí en la diapositiva que estamos viendo diferentes sobrecargas del constructor, ¿verdad? También estamos viendo diferentes maneras de asignar variables, ¿no? En este caso, aquí estamos asignando directamente el parámetro name a la variable name de la clase. Y también podemos hacerlo como si se tratase de una asignación normal, ¿verdad? En este caso, como el parámetro, el nombre del parámetro no es igual al nombre de la variable de clase, podemos hacer una simple asignación, ¿verdad? De la variable de clase MacGray es igual a mgray del parámetro, ¿sí? Entonces, sería lo mejor no utilizar nombres iguales para no confundirse, ¿no? Entonces, eso sería lo más conveniente. Bueno, veamos, acá tenemos otra sobrecarga del método studentRecord del constructor. Aquí recibimos el argumento name, el argumento mgray, el argumento egray, ¿verdad? Con sus diferentes tipos de datos. Y aquí decimos que el, el argumento name y el argumento mgray serían o reemplazarían a la variable name de la clase y a la variable mgrade de la clase. Ya, y acá directamente hacemos que el argumento ygrade, ¿verdad? El valor del argumento ygrade se le asigne al valor de la variable de clase EnglishGrade, ¿no? Y finalmente tenemos una última sobrecarga donde recibimos así mismo name, mgrade, ygrade, ese grade, ¿verdad? Donde hacemos que los tres primeros parámetros, name, mgrade e ygrade, ¿verdad? Se pasen a las variables name, mgrade y grade, y que el último parámetro, que es nuevo parámetro, se asigne directamente a la variable scienceGrade, que es una variable de la clase. ¿Ya? Entonces, aquí hemos hecho algunas sobrecargas, ¿verdad? Algunas sobrecargas del constructor StudentRecord. Ya, aquí dice métodos constructores usos. No sé si tenemos este ejemplo. Veamos, déjenme ver si tengo el ejemplo, ¿ya? Antes de proseguir. Ya, entonces, este de aquí ya lo hicimos, Student Record Example. No sé si vimos el constructor. Creo que el constructor es el primerito. Creo que este ya lo vimos, este era el más sencillito. Ya, aquí está la clase Student Records, aquí están sus diferentes variables privadas. Aquí está Student Record, que es una variable estática. Ya, miren, este vendría a ser el primer constructor. ¿Ya? Ahí está, Student Records no hace nada, entonces este es el primer constructor. Este vendría a ser el constructor por default cuando nosotros no ponemos nada. De allí tenemos el mismo constructor, pero con un parámetro, ¿no? Entonces aquí ya está
con el parámetro name, ¿verdad? O con el argumento name. Entonces, a este sería, podríamos decir que es una sobrecarga del constructor. De aquí tenemos el mismo constructor, pero con dos parámetros. No, entonces, lo que hace es que recibe a name, ¿verdad? Con el constructor anterior y a mgrade lo almacena en la variable maxgrade directamente. Ya, y por acá tenemos student records, ¿verdad? Otra sobrecarga, pero con tres parámetros. Entonces, aquí lo que hace es que a los dos primeros argumentos, los maneja con los constructores anteriores y a la última variable que no existe definición de manejo de esa variable, lo almacena directamente en la variable English grade, que es una variable de clase. Y aquí tenemos si no mal recuerdo, la última sobrecarga con 4 variables. Entonces, a los tres primeros argumentos, ¿verdad? Los maneja con los constructores anteriores y al último, que no está definido, lo almacena directamente en la variable ciencias grade, que es una variable de clase. Entonces, esto es lo que hace el constructor. Aparte de esto, este constructor tiene los métodos getName, setName, que ya hemos visto anteriormente, getAverage, también tiene el método allí. También tiene el método getStudentCount, que es un método estático porque maneja variables estáticas. Y también tiene el método increaseStudentCount, que es de tipo estático porque maneja variables estáticas. Y también tiene el getMaxGrade para retornar el valor. Y tiene el setMaxGrade para setear el valor. Tiene el getEnglishGrade para obtener el valor de la nota de inglés. Y tiene el setEnglishGrade para setear el valor de la nota de inglés, ¿no? Y lo mismo con CSGrade, tiene el get y el set para retornar el valor y setear el valor. ¿Sí? Esto es típico de las clases, de que las variables se almacenen directamente, se manejen directamente con métodos propios de la clase. Es decir, no permitir que un código fuera de la clase pueda manejar sus datos o sus métodos. Ese es el concepto de programación orientada a objetos. Ya, veamos el ejemplo del constructor. En el ejemplo del constructor, creamos el objeto AnaRecord, que es de tipo StudentRecords, ¿verdad? Y miren que a AnaRecord creamos con el constructor StudentRecord y utilizamos el método que recibe como primer parámetro, ¿sí? Entonces estamos utilizando la sobrecarga del constructor, ¿sí? Recuerden ustedes que en los anteriores simplemente hicimos Student Records, acá estamos haciendo Student Records y estamos mandando un parámetro que en este caso es una cadena de caracteres denominado ANA. Entonces ahí se crearía este record aquí, pero ya de una vez su variable privada name tendría el nombre de ANA, ¿no? Y llamamos a increaseStudentRecords de la clase. Por acá llamamos o creamos el objeto BECRecord, ¿verdad? Y decimos que BECRecord se va a crear a partir de la instancia de la clase StudentRecord, pero en este caso con dos parámetros. Es decir, que el objeto BECRecord de una vez va a tener en su variable privada name, va a tener el nombre de BEC, y si no me equivoco, el segundo argumento creo que era veamos, el segundo argumento era la nota de matemática. Entonces, ese 45 es la nota de matemática. Y llamamos al método de clase increaseStudentCount, que es el método estático. De allí tenemos el objeto CreaseRecord. CreaseRecord va a ser la instancia, ¿verdad?, a partir de la clase StudentRecords, pero con 1, 2, 3 y 4 argumentos.
¿verdad? Con 4 parámetros. Entonces, Chris Record se va a crear con el name, que en este caso es Chris, con la clase, con la nota de matemáticas que es 23.3, con la nota de ciencia, con la nota de, no me acuerdo cuál era la última nota, la ciencia era la última nota, la E era la nota de inglés. Ya, entonces con la nota de matemáticas, de inglés y de ciencias, se crearía, ¿verdad? A Chris. Se incrementa el contador de objetos que es la variable student_count de la clase student records. Y luego lo que se hace es que se imprime, ¿verdad? El nombre de el objeto Chris, el promedio de el objeto Chris, ¿verdad? Y más abajo se imprime la cantidad de estudiantes que se crearon, ¿no? Entonces, no hace mucho la clase, pero vamos a ejecutarla. Entonces, sumen 23 más 67 más 56 y dividirlo para 3. Y el promedio debería salir algo así como 48.91. El número de estudiantes contados es 3 porque se instanciaron 3 objetos a partir de la clase. Entonces, ahí les copio, les recuerdo que ustedes tienen que convertir la clase Student Records, lo tienen que convertir en clase para que les funcione, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un error que no reconoce la clase Student Record porque el NetBeans no lo está viendo aquí cargado, pero es como si está en el directorio origen, entonces sí está ejecutando. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entonces lo que hemos aprendido aquí, hemos aprendido a utilizar el constructor, que es el método con el mismo nombre de la clase, que se ejecuta cuando instanciamos un objeto, y también hemos aprendido sobre la sobrecarga, y también hemos aprendido sobre los métodos estáticos, y también hemos aprendido sobre los modificadores de métodos y de campos, ¿no? O de variables, como ustedes lo quieran llamar. Bien, dice la referencia null. Vamos a hablar de la referencia null. Dice, una referencia puede apuntar a un no objeto. O sea, una referencia puede estar apuntando a algo que no es un objeto. No se puede invocar a métodos de un objeto mediante una referencia null, ¿verdad? Porque el objeto no existe. Entonces, si el objeto no existe, pues tampoco existe el método. Entonces, esto causaría un error en tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí tenemos la clase cash register, ¿verdad? Y aquí tenemos el objeto res, que es de la clase cash register, y que es igual a null. ¿Sí? Como es igual a null, quiere decir que todavía no existe en la memoria. ¿Sí? Entonces, si yo después quiero imprimir, ¿verdad? Del objeto rec, el método getTotal, ¿verdad? Pero el objeto rec no existe. ¿Sí? Porque está nulo, no existe, y por lo tanto getTotal tampoco existe en ese objeto. Por lo tanto, esto causaría un error, ¿verdad?, del compilador. Ahora, aquí nos dice que si nosotros queremos, para estar seguros, antes de llamar a un método, un objeto, saber si el objeto existe, nosotros podemos hacer el siguiente código. Aquí estamos creando middle initial, ¿verdad? Que es de tipo string y que está inicializado con null, ¿no?
String ya hemos visto que pertenece a la clase wrapper y por lo tanto son manejadas como objetos. De hecho, string siempre ha sido manejado como objeto. Perdón, como clase string. Ya, entonces middle initial, ¿verdad? Es un objeto, pero tiene como referencia null, es decir, todavía no está creado en la memoria. Entonces aquí preguntamos si middle initial es igual a null, ¿verdad? O sea, si su referencia es igual a null, es decir, que si no existe, entonces nosotros sabemos que como es nulo, nosotros simplemente imprimimos el primer nombre, ¿no? First name es igual a first name más last name. Aquí estamos concatenando el primer nombre más el carácter de concatenación, un espacio en blanco, ahí puesto como una cadena de caracteres, un literal de cadena de caracteres, más el carácter de concatenación, más el valor del last name, ¿verdad? Que es el último nombre. Entonces ahí se formaría el nombre. En el caso de que initial, de middle initial no sea igual a nulo, ¿verdad? Entonces esta comparación sería falsa y si sería falsa sería por el caso contrario, ¿no? Entonces, en caso contrario, es decir, eh, que middle inicial no es igual a nulo, lo que haría es que imprimiría el primer nombre, lo concatenaría con un espacio en blanco, luego imprimiría el middle initial, ¿no? Aquí sí podemos hacer referencia a él porque como no es nulo, lo podemos imprimir, y luego, ¿verdad? Imprimimos un punto con un espacio en blanco y luego imprimimos el last name, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es imprimiendo un nombre con formato. Bien, ya que hablamos de null, ahora hablemos de la referencia this. Eh, Dice que cuando nosotros estamos trabajando con los métodos y recibimos un parámetro implícito en una variable, ¿verdad? Este, podemos referenciar la variable con la palabra this, ¿verdad? This es una referencia al objeto con el que se invocó el método, ¿sí? Se usa para acceder a las variables de instancia y no se puede usar con variables estáticas, ¿no? ¿Por qué no se puede utilizar con variables estáticas? Porque estas pertenecen a la clase y no al objeto. This se referencia al objeto que llamó al método. ¿Cuál es la sintaxis? Va this, ¿verdad? Para indicar que se trata de este objeto, el nombre de la variable de instancia, ¿no? Entonces ahí está directamente el nombre de la variable de instancia. Por ejemplo, aquí yo tengo el método addItem, que no va a retornar nada y por eso es de tipo void, y tiene un argumento que se llama press, que es de tipo doble. Dentro del cuerpo del método vamos a encontrar que incrementamos la variable income, ¿verdad? Pero la variable income la incrementamos y la variable income pertenece a esta clase, ¿sí? Entonces, de este objeto, incrementamos la variable income. Y luego decimos que total price, que es también de este objeto, va a ser igual a total price de este objeto más el precio que hemos recibido como parámetro, ¿no? Si nosotros queremos ver cómo funcionaría o cómo funciona esto, cómo se interpretaría esto gráficamente, lo que vemos es que aquí está el objeto, cash register, ya está ahí en la memoria, esto sería la memoria, ¿verdad? Y el, el objeto, ¿verdad? Se llama rec1, ¿sí? Este es el objeto rec1, ¿verdad? Y este objeto apunta a la dirección de memoria donde está el objeto o donde están los datos de la memoria de cache register, ¿no? Pero cuando yo utilizo dentro de este método, utilizo la palabra this, realmente cuando hablo this, lo que estoy haciendo es que estoy referenciándome al mismo objeto. ¿Sí? Como me estoy referenciando al mismo objeto, lo que yo haga con this va a tener impacto a la dirección de memoria donde están los datos, ¿verdad? De este objeto de clase cache register. Y
Y bueno, cuando aquí está la variable place, ¿no? Entonces place, que es una variable temporal del método, ¿verdad? Hace operaciones con los datos que están, ¿verdad? En el objeto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Dice, llamada al constructor this. Las llamadas a los constructores se pueden encadenar. Se puede llamar a un constructor desde otro constructor. Ya, y se puede utilizar this para este propósito con las siguientes condiciones, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros anteriormente. Dice, primero, debe ser la primera sentencia en el constructor. ¿Sí? Entonces, cuando yo utilizo this, esta tiene que ser la primera sentencia en el constructor. Solo se puede utilizar la definición de un constructor. Ya, entonces ya nosotros vimos, aquí está, vimos el método, o mejor dicho, el constructor Student Records, ¿verdad? Y en el constructor Student Records, ¿verdad? Hacemos un this son string, ¿verdad? Entonces aquí estamos referenciando al primer constructor. Más adelante tenemos asimismo el constructor Student Records, pero con un parámetro, ¿verdad? Entonces, este parámetro se lo asignamos a la variable name de este objeto, ¿sí? Entonces, el argumento ten, ¿verdad? Va a ser asignado a la variable name de este objeto, de esta clase de aquí. Cuando yo llamo al constructor sin argumentos, lo que hace este constructor es que llama al método que tiene el mismo nombre, pero le va a poner SongString. ¿Sí? O sea, cuando yo genero el constructor sin argumentos, va a crear uno con SongString. O sea, va a llamar al de acá prácticamente. Y por acá tenemos el procedimiento main, ¿verdad? Y este procedimiento main va a crear a Ana Record, y Ana Record va a ser del tipo de clase Student Record, y va a ser un nuevo Student Record. Como es un nuevo Student Record, eh, ¿cuál de los dos constructores es el que va a llamar? O el que quiere ganarse su puntito de actuación en clase. ¿Cuál de los dos constructores llamaría? ¿El primero o ¿Puedes el segundo? repetir, por favor? Aquí ya estamos en el programa principal main. En el programa principal main hay un objeto que se llama AnaRecord. AnaRecord va a ser un objeto instanciado a partir de la clase StudentRecord, ¿no? Entonces, aquí lo está instanciando, ¿verdad? Con la palabrita new lo está instanciando. La pregunta mía es, ¿cuál de los dos constructores está utilizando? ¿El primero o el segundo? Está utilizando este constructor o está utilizando el segundo constructor. Yo creo que el segundo constructor, ingeniero. El segundo constructor. ¿Y alguien que opine diferente? Yo creería que el primero. Y por acá dicen que el primer constructor. ¿Y alguien que opine diferente? Nadie opina diferente. Ya, los dos están equivocados y los dos están bien. Sí, así que digamos que ya, porque esta es una pregunta un poco capciosa, pueden ponerse la participación en clase A. Pero antes, veamos qué pasa aquí. Miren, este constructor no tiene argumentos. Como no tiene argumentos, el constructor que no tiene argumentos es este de aquí. Por lo tanto, el objeto AnaRecord se está creando con este constructor que no tiene argumentos. Sin embargo, este constructor que no tiene argumentos está
creando o está llamando a este mismo método, pero está enviando un argumento. Es decir, que con este this se está llamando a este segundo constructor, ¿verdad? Y este SongString se está enviando a esta variable ten. Quiere decir que en la variable name se va a crear el valor de la variable ten que tiene como valor SongString. O sea, se llamaron a los dos constructores al mismo tiempo. Entonces, por eso les digo, ambos están equivocados y ambos tienen razón. Entonces ahí pueden ponerse... Está cacciosa la pregunta. Disculpe, pero Zach, libéreme de la duda. Para tener una instancia, ¿verdad? Lo que hace this, tener una extensión, no debería de tener valores dentro de su constructor, ¿cierto? Porque ya los trae de un método. O bueno, yo me basé de eso para dar mi respuesta, que era la primera. Me repite, porque puede ser que me perdí en su pregunta. This es una extensión en el constructor, ¿cierto? Trae datos. Entonces, al crear un objeto, asumo que su variable no debe de contener ningún tipo de dato porque ya se instancia directamente. En cambio, en la de abajo ya ingresa un tipo de dato y a su vez instancia otro dato. O sea, hace doble mención. Por eso opiné que era la primera. Ya, entonces this no es otra instancia. This vendría a ser una referencia. Por ejemplo, usted se llama José, pero en vez de llamarlo José le dicen Pepe, ¿sí? Entonces, tanto José como Pepe se refieren a la misma persona, pero digamos, hay otro que se llama Francisco, pero no le quieren decir Francisco porque es muy largo, le dicen Paco. Pero tanto Francisco y Papo, perdón, Paco se refieren a la misma persona. ¿Sí? Entonces, this es una referencia. This no es otro objeto, sino que es simplemente otra manera corta de llamar en este caso a la clase o al método de la clase. En este caso, con este this de aquí, estamos llamando al mismo método de la clase. ¿Sí? Entonces, hasta allí le entendí. De ahí que ya se creen o que los constructores siempre tienen que estar vacíos, ¿verdad? La mayoría están vacíos porque la mayoría que creamos clases las creamos así por defecto. Entonces los constructores están vacíos. Pero no es la regla. Los constructores pueden recibir argumentos. ¿Sí? Ahora, cuando yo instancio una clase, y dependiendo de cómo yo he definido las variables, recuerden que cuando yo defino las variables las puedo inicializar o no. Entonces, si yo creo las variables dentro de las clases inicializadas, ya tienen valores cuando las creo. Pero si yo creo las variables no inicializadas, podría aprovechar el constructor para inicializarlas, que es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, nada de eso es regla. O sea, ni el constructor tiene que estar sin argumentos, ni tampoco tiene que estar con argumentos, ni las variables tienen que estar inicializadas o, o no inicializadas. Simplemente todo se va a acomodar en función a lo que nuestra programación nosotros queramos hacer. Espero yo que se me haya entendido. Sí, gracias. Ya, aquí tenemos prueba de clases, pero antes de avanzar con eso de allí, déjenme ver. Creo que este aquí sí ejecutamos, ¿no? Ejecutamos, lo que no recuerdo es que si se los copié. Déjenme ver, creo que sí se los copié. Student records y constructor excepto. Me dice que me quedan 10 minutos. Vamos a ver si se me queda uno en el aire. Ya, aquí está la referencia this. Vamos a ver si la podemos poner.
Hasta mientras, para ir ganando tiempo, déjenme ir subiendo el video anterior y así voy ganando tiempo. Esta se llama una clase que es una referencia de ejemplo, y en esto lo que se hace es que se crea una clase de uno que va a ser del tipo dummy class, ¿verdad? Y luego que se ha creado la clase, pues se llama al método 1 del objeto de 1, ¿sí? Está un poco sencilla. Veamos qué hace por acá la clase dummy class. Miren, la clase dummy class, ¿verdad? O creo que se traduciría así como clase tonta, ¿verdad? La clase dummy class tiene unas variables que no están privadas. Por lo general, en las clases las variables son privadas, pero estas no están privadas, ¿no? Y están inicializadas. Entonces, en este caso, tenemos variables inicializadas. Luego, el método número uno, ¿verdad? Lo que hace es que crea una variable S1 y S2. La variable S1 llama al método número 2, ¿verdad? Y envía como argumento un nombre. La variable S2 llama de esta clase al método S2, perdón, al método 2, ¿verdad? Con un nombre, ¿sí? Luego, el método número 1 lo que hace es que imprime la cadena S1 y S2, ¿sí? Debería de hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí directamente se invoca al método 2. Obviamente el método 2 lo voy a buscar primero en esta clase, y aquí directamente le dice que invoque el método número 2 de esta clase. Luego tenemos un string número 3, donde se llama al método número 3, que recibe como parámetro la, la referencia dis, ¿verdad? Y también recibe, o mejor dicho, envía como parámetro la variable hello, ¿no? De esta clase, ¿no? Y parece que enviará directamente como referencia la misma clase. Luego tenemos nuevamente S3, ¿verdad? Que llama al método S3, donde envía a sí mismo, me parece que envía toda la clase, y esta vez envía a la variable byte de esta misma clase, ¿no? Y lo que hace es que imprime, ¿verdad? El valor de S3. Ya, aquí tenemos el método número 2 de esta clase que recibe un nombre, y lo que hace es que retorna la palabra hello, o sea, la palabra hola, con el nombre. O sea, el método 2 lo que hace es que saluda al nombre que ha recibido como parámetro. Y tenemos aquí el método número 3, que recibe como parámetro un objeto. Sí, recibe como parámetro un objeto y recibe como parámetro una cadena de caracteres. Y lo que retorna es que retorna el, el string que recibió como parámetro, un espacio en blanco, y del objeto obtiene su clase, ¿verdad? La naturaleza de su clase, y de su clase obtiene el nombre, ¿no? Como para saber cuál fue el objeto que se recibió. Ya. Entonces, todo esto hace la clase, ¿verdad? Veamos si. Vamos a ejecutarla. Ya. Entonces, se va a crear el objeto de 1, de double class, se va a llamar al método número 1, ¿verdad? El método número 1 a la vez va a llamar al método número 2 de dos maneras diferentes, ¿verdad? Y el método número 1 a su vez va a llamar al método número 3 de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a ejecutarlo.
Entonces, aquí lo que vamos a ver es el uso de this, ¿no? Entonces, aquí tenemos el método S1, ¿verdad? Saluda al nombre que recibió, ¿verdad? Y luego, déjenme ver si lo vemos por acá. Aquí está. Entonces, el método número 1, déjenme ver si le mandó, no, no le mandó parámetros. El método número 1, lo que hace es que va a imprimir la KNS1 y la KNS1 era el método número 2 con el nombre. Entonces, el método S2 lo que hace es que le aumenta la palabra hello, o sea, hola, más lo que hace el método número 2, pero con la palabra this, ¿verdad? Y lo que hace el método 2 con la palabra this, hace exactamente lo mismo que el método número 1, ¿sí? Porque se trata del mismo método. Entonces, aquí vemos el método número 2 directamente llamado, y aquí vemos el método número 2, pero llamado con this. No, es exactamente el mismo método. Luego se imprime lo que hace el método número 3. El método número 3 recibe como parámetros toda la clase y recibe como parámetro la variable hello. Entonces, cuando imprime, ¿verdad? Imprime hello y imprime el nombre de la clase que es DummyClass. Después, asimismo, ese 3 llama asimismo el método número 3, pero ahora envía asimismo todo el objeto, pero ahora envía, en vez de enviar hello, envía la variable by. Entonces, aquí vemos que imprime by y que imprime el nombre de la clase que es DummyClass. Entonces, ahí estamos viendo cómo se utiliza el método this. El método this se refiere a esta clase. Y también hemos visto cómo recibimos, dentro de los parámetros, podemos recibir objetos tal como lo maneja aquí el método número 3 que se recibe aquí. Ya, me quedan 2 minutos, déjenme aprovechar para primero copiar la participación en clase de sus compañeros. La otra vez creo que no les copié. Entonces, luego les quedo debiendo. Ya, y también para copiarles acá. Ya, ahí les copié para que se lo descarguen antes de que se me cierre la sesión. Dice, prueba de clase. Ya, aquí da algunos consejos de cómo crear clases. Aquí están hablando de las clases. Para las clases ya algo mencionamos que se hace uso de los diagramas UML, que son específicamente diseñados para trabajar con clases. Entonces, aquí en los diagramas UML se utiliza, por ejemplo, las clases de agregación, ¿verdad? Con este símbolo de aquí. Por ejemplo, tenemos la clase examen y la clase preguntas. Un examen siempre está compuesto de preguntas, ¿no? Por lo tanto, preguntas son una subclase de agregación de examen. ¿Sí? Entonces, las preguntas pertenecen a un examen, ¿no? Entonces, ahí vimos esto de aquí. No sé si hay preguntas, nos queda menos de un minuto. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?